Buenos días, muy buenos días. Hoy vamos a compartir un pequeño tiempo iniciando la discusión o la programación de lo que es la práctica número 8 correspondiente a piel y fanera. Con esto estamos iniciando las actividades prácticas del tercer bloque de la asignatura Anatomía Microscópica 1. Como siempre, la recomendación es que antes de estudiar la práctica o ver las fotos histológicas del tema, ustedes deben previamente ver la clase teórica y estudiar el tema de piel y fanera en los textos correspondientes. Para este tema, el texto recomendado para la parte teórica, la histología de Gardner y la histología de Jennings. Y existen atlas de histología, también atlas de Jennings y algunos otros atlas que les pueden servir para complementar el estudio de la práctica de piel y fanera. Cuando nosotros nos referimos a la piel es uno de los órganos más extensos del cuerpo humano. Cubre prácticamente todo nuestro cuerpo, representa aproximadamente un 16-15% del peso corporal y es un órgano muy importante por la gran cantidad de funciones que lleva a cabo para nuestro organismo. Una de ellas primordial es la defensa y protección contra agentes extraños que quieran penetrar el cuerpo. Es una cubierta de superficie que cubre prácticamente casi la totalidad del cuerpo humano, y entonces es una barrera de protección. Y igualmente los elementos que están allí presentes le permiten cumplir función de absorción de luz ultravioleta, función en el equilibrio electrolítico y función en la regulación de la temperatura corporal. Cuando hablamos de piel, la piel tiene unos componentes asociados, unos elementos asociados, entonces que hablamos de fanera o anexo, y allí vamos a estudiar lo que son las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, vamos a estudiar el pelo, el folículo piloso, y también se encuentra la uña, aunque en esta práctica no tenemos lámina referente a ese elemento. La práctica de piel y fanera básicamente va a estar enfocada en tres láminas principalmente. Láminas de corte de piel. Tenemos la lámina H4, corresponde a un corte de piel gruesa de pulpejo de dedo con hematocilina eosina. Esta es una lámina ya muy conocida por ustedes, la vieron cuando vieron la práctica 1 de epitelio de cubierta y la han visto en otras prácticas, en la práctica de conectivo y algunas otras. Entonces, es una lámina ya conocida, pero aquí vamos a profundizar el tema correspondiente a la piel. Tenemos la lámina H6, que también es un corte de piel gruesa, pero con una coloración especial, la hematocilina férrica, utilizando algunas sales metálicas especiales. Y una tercera lámina, que es la lámina H3, que correspondiente a un corte de cuero cabelludo con hematocilina eosina. Existen muchos cortes de piel gruesa, piel delgada. Cuando nosotros hablamos de piel gruesa, nos estamos refiriendo a que esa piel tiene un grosor muy abundante. Entonces, ese grosor aumentado, generalmente esa piel la vamos a encontrar en la piel de la planta de los pies o en la piel de la palma de la mano. El resto del cuerpo generalmente es piel delgada, donde vamos a encontrar que la superficie epitelial de la piel es de menor grosor. Entonces, ahí está prácticamente la diferencia. Vamos entonces a ver cuáles son los elementos que ustedes tienen que hacer hincapié o profundizar en esta primera lámina, la lámina H4 de piel gruesa. Recuerden, es una lámina que ya ustedes han estudiado previamente.
La primera lámina, la lámina H4 de piel gruesa, corte de pulpejo de dedo con metoxilina eosina. Esta lámina, ustedes a menor aumento deben identificar el epitelio correspondiente a la epidermis, un epitelio ya conocido por ustedes, un epitelio plano, estratificado, cornificado, que constituye la epidermis. Por debajo de la epidermis vamos a observar un tejido conectivo laxo, o sea, el tejido conectivo que está inmediatamente por debajo de la epidermis, que va a estar formando o constituyendo las papilas dérmicas. Estas papilas dérmicas de tejido conectivo laxo las vamos a encontrar entre las crestas epidérmicas. Y en conjunto, la unión de estas papilas conectivo van a constituir lo que es la capa papilar de la dermis. Entonces, deben ubicar e identificar tanto la epidermis como la capa papilar de la dermis con sus papilas dérmicas. Más hacia la parte profunda, van por debajo de la dermis, van a identificar allí una serie de adipocitos que se organizan formando globulillos, constituyendo la hipodermis. Y entre la hipodermis y la capa papilar hay una capa gruesa de la dermis que va a estar constituida por la capa reticular de la dermis, que es un tejido conectivo denso y irregular. Entonces, en síntesis, deben identificar la epidermis, deben identificar la capa papilar de la dermis, deben identificar la capa reticular de la dermis y por debajo de la dermis identificar la hipodermis. Recuerden que la piel, cuando tenemos piel, generalmente se estudian esas tres capas: epidermis, dermis y la hipodermis. Entonces, deben observar los elementos que constituyen cada una de esas capas. Ya a mayor aumento, hay otros elementos que tienen que evaluar, que tienen que observar, y ya un poco más, con más detalle. Entonces, a nivel de la epidermis, que mencionamos que es un epitelio plano, estratificado, cornificado. Cuando hablamos de que es un epitelio estratificado, quiere decir que tiene varias capas, tiene varios estratos, y la capa más superficial se va haciendo totalmente aplanada. Presenta una especialización, que es una capa gruesa, allí, que es el estrato corno. Es un epitelio plano, estratificado, cornificado. Entonces, deben identificar los diferentes estratos, las características de los diferentes estratos de la epidermis. Entonces, de la parte más profunda hacia la parte superficial, vamos a tener el estrato basal, luego vamos a tener el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. El estrato basal va a estar constituido por una capa de células cilíndricas que también llama queratinocitos. Generalmente, la mayoría de las células presentes en los estratos de las diferentes capas de la epidermis va a estar constituido por queratinocitos. Entonces, cuando hablamos del estrato basal, nos estamos refiriendo a los queratinocitos basales. Si hablamos del estrato espinoso, entonces nos referimos a los queratinocitos espinosos, y así sucesivamente: queratinocitos granulosos, queratinocitos del estrato lúcido y células o queratinocitos a nivel del estrato córneo. Entonces, el mayor porcentaje de células presentes a nivel de los diferentes estratos de la epidermis está constituido por los queratinocitos. El estrato basal, como les mencioné, es una capa de células cilíndricas de queratinocitos cilíndricos que están en contacto con la membrana basal. Entonces, eso lo permite identificarlo. O sea, ellos están en el extracto más inferior, en contacto con la membrana basal. Aquí también vamos a ubicar otro grupo celular, que son los melanocitos. Ya vamos a hablar más adelante sobre ello. En la epidermis, ahí hay otros tipos celulares, como las células de Merkel, las células de Langerhans, las células laberínticas, pero esas células se pueden observar si son con técnicas especiales de microscopía electrónica o coloraciones especiales. Y aquí en la práctica como son láminas con microscopía óptica con metoxilina eosina,
únicamente van a poder identificar los queratinocitos y los melanocitos. Las células de Merkel, las células de Langerhans y las células dendríticas no la pueden identificar. Si vamos subiendo hacia la parte más externa, vamos a encontrar el estrato espinoso, que va a estar constituido por 5 a 7 capas de células poliédricas, queratinocitos espinosos en este caso, en este estrato, que van a estar muy unidas entre ellas, o sea, existe un medio de unión muy fuerte que dan el aspecto de espina al microscopio óptico en la parte lateral de esta célula. De allí el nombre de estrato espinoso. Entonces, estos queratinocitos se han estudiado, se han visto que al microscopio, estudios que se han hecho, han determinado que a nivel del citoplasma existen gran cantidad de tonofilamentos que se extienden hacia la parte lateral de la célula y a nivel intercelular hay acúmulos de esos tonofilamentos, a nivel de una especie de cemento allí, y hay presencia de gran cantidad de desmosomas. Entonces hay esas uniones fuertes, abundantes, en gran cantidad a nivel de la parte lateral de los queratinocitos en este estrato, es lo que le da ese aspecto al microscopio óptico como espina. Entonces de allí su nombre de estrato espinoso. Más hacia la superficie vamos a encontrar el estrato granuloso, constituido por 3 a 5 capas de células aplanadas. En este caso serían entonces queratinocitos granulosos. Y estos queratinocitos es llamativo, una gran cantidad de gránulos basófilos en su citoplasma, constituyendo los gránulos de queratohialina. Entonces en el estrato granuloso vamos a tener presencia de los gránulos de queratohialina. Ya más por encima de ese estrato vamos a encontrar el estrato lúcido, constituido por 4 a 7 capas de células aplanadas, queratinocitos del estrato lúcido, donde va a existir una acentuada citoplasma muy eosinófila. Entonces se constituyen como una banda muy eosinófila, una capa muy eosinófila, llamada estrato lúcido. Y ya finalmente, en el caso de la piel gruesa, el estrato de mayor grosor corresponde al estrato córneo y va a estar constituido la mayoría por células aplanadas ya sin núcleo. La mayoría de las células van perdiendo el núcleo, son células que están en un proceso de apoptosis, células muertas con un citoplasma muy eosinófilo y que ya en la parte más superficial comienzan a desprenderse digamos que es la capa descamativa allí del estrato córneo. Diariamente se pierden gran cantidad de células por descamación a nivel de la piel. También debemos observar la desembocadura de los conductos excretorios de la glándula sudorípara a nivel de las crestas epidérmicas. Entonces deben identificar todos los estratos de la epidermis y cómo desembocan los conductos excretorios de la glándula sudorípara a nivel de las crestas epidérmicas. Ya una vez estudiado la epidermis, nos vamos ya al estudio de la dermis, y entonces por debajo de la epidermis, en la parte más profunda, vamos a encontrar allí, inmediatamente por debajo de la epidermis, las papilas dérmicas de tejido conectivo laxo que ustedes han visto anteriormente. En estas papilas dérmicas, esa papila va a constituir lo que es la capa papilar de la dermis, y a nivel de esas papilas dérmicas también van a identificar receptores nerviosos, que también ya los conocen porque ya lo estudiaron cuando vieron la práctica de tejido nervioso, que corresponde a los corpúsculos de Meigs. Este corpúsculo de Meigs lo vamos a ubicar en las papilas dérmicas. Entonces deben establecer la diferencia entre los corpúsculos de Meigs y las papilas dérmicas como tal. Por debajo de la capa papilar, ya la parte más profunda, van a identificar la capa reticular de la dermis, constituida por un tejido conectivo denso irregular. Y a nivel de esta capa reticular, la presencia de elementos glandulares, glándulas sudoríparas y ecrinas, con sus diferentes porciones. Deben diferenciar las diferentes porciones de la glándula sudorípara, que va a tener una porción secretora y una porción excretora. Generalmente la diferencia está en el tipo de epitelio y la tinción, la coloración de ese epitelio. Entonces, en la porción secretora vamos a ver que es un epitelio, una sola capa, un epitelio cilíndrico simple, donde las células tienen forma cilíndrica, esas que son más altas que anchas, con un citoplasma muy eosinófilo y un núcleo central. Entonces, este es característico de la porción secretora de la glándula sudorípara.
mientras que la porción excretora ya es un epitelio biestratificado, está formado por 2 capas, donde las células son cúbicas y el citoplasma es muy basófilo. Entonces vean que hay, fácilmente se puede diferenciar la porción secretora de la porción excretora de la glándula sudorípara encrina. Y entre la dermis y la hipodermis van a ubicar otros receptores nerviosos encapsulados, que son los corpúsculos de Baker pasivo. En la piel existen muchos receptores nerviosos, terminaciones nerviosas. Recuerden que la piel capta muchos estímulos externos. Entonces hay otros receptores que están allí presentes que no lo vamos a ver aquí en la práctica porque requieren coloraciones especiales para ello, pero sí van a ver los corpúsculos de Meigs y los corpúsculos de Baker pasivo. Y deben reconocer el tejido celular subcutáneo. Entonces esta lámina H4 de piel gruesa es una lámina que prácticamente abarca el gran porcentaje de la práctica y donde deben identificar la mayoría de los elementos de la piel, que es lo que el tema que estamos haciendo referencia. Entonces aquí tienen la lámina de H4 de piel gruesa, de pulpeo de dedo con hematocilina eosina, la lámina que ustedes conocen, la han estudiado muchas veces. Entonces aquí vemos la parte de la superficie y aquí la parte más profunda. Entonces a menor aumento ustedes deben identificar las diferentes capas de la piel. Entonces esta capa que ven aquí, esta zona con varios extractos, varias capas, corresponde a la epidermis. Luego tenemos por debajo esta capa extensa, corresponde a la dermis con sus 2 capas. Inmediatamente por debajo de la epidermis están estas estructuras que se meten digitiformes hacia la epidermis y corresponde a las papilas dérmicas. A este nivel es la capa papilar. Ya más profundo, en esta zona, donde existe un tejido conectivo denso, colagenoso, irregular, gran cantidad de fibras de colágeno, ácidos de colágeno en diferentes direcciones. Esto corresponde a la capa reticular de la dermis. Aquí, a menor aumento, pueden ver estas estructuras cortadas transversalmente, algunas longitudinales, que vemos aquí, son cortes de glándulas sudoríparas encrinas, que vamos a estudiar más adelante. Más a la parte profunda, ya por debajo de la dermis, encontramos lo que es la hipodermis, y a este nivel vamos a identificar, vean, la gran cantidad de adipocitos constituyendo los bolillos de grasa, de tejido adiposo blanco, y esto corresponde a la hipodermis. Esos lobulillos de tejido adiposo están separados por tabiques de tejido conectivo denso. Inmediatamente en la parte más profunda tenemos el tejido celular subcutáneo. En esta zona aquí es donde ustedes, entre la dermis y la hipodermis, consiguen los corpúsculos de Baker pasivo. Lo vamos a ver más adelante, a mayor aumento. Y a nivel de las papilas dérmicas van a identificar los corpúsculos de Meigs. Entonces, una vez que ustedes se ubican la piel, este corte de piel, a mayor aumento es que tienen que comenzar a identificar cada una de las capas de la piel. Entonces aquí vemos el corte de piel gruesa con hematocilina eosina. Esta capa gruesa que vemos aquí corresponde a la epidermis con sus diferentes estratos que ya vamos a estudiar. Luego tenemos la dermis, esta capa que está aquí abajo, un tejido muy diferente. El epidermis, recuerden que el epidermis es un tejido epitelial, o sea, un epitelio de cubierta, donde las células están muy unidas, o sea, hay poco espacio intercelular. Mientras que aquí, a nivel de la dermis, vean que es un tejido conectivo. Entonces, inmediatamente el tejido que está por debajo de la epidermis, en esta zona, que se mete hacia la epidermis, constituido por tejido conectivo laxo, corresponde a las papilas dérmicas. Y en el conjunto de papilas nos va a formar lo que es la capa papilar de la dermis. Estas proyecciones que limitan las papilas, estas proyecciones de epidermis a los lados de la papila, corresponden a las crestas epidérmicas. Esta es una cresta epidérmica, esta es otra cresta epidérmica, y aquí otra cresta. Entre las crestas vamos a ubicar las papilas de tejido conectivo laxo que constituyen las papilas dérmicas en la capa papilar de la dermis. Entonces, a mayor aumento vuelven a ver esas capas.
Vean, aquí se ve mucho más bonito, mucho mejor. De aquí hacia la superficie corresponde a la epidermis. Entonces, en este epidermis estamos viendo los diferentes estratos. Recuerden que es un epitelio plano, estratificado, cornificado. Ya por abajo, esta parte más profunda, que se tiene una tensión más eosinófila, corresponde a la dermis, con sus dos capas. La dermis papilar y más profundo la dermis reticular. Recuerden, en la dermis papilar es tejido conectivo laxo y la dermis reticular es un tejido conectivo denso, colagenoso y regular. O sea, aquí presencia de gran cantidad de fibras de colágeno y van a ver haces de colágeno. Mientras que en las papilas es un tejido conectivo laxo, van a encontrar son fibrillas y como espacios vacíos, esa gran cantidad de células, por las características de que un tejido laxo, donde recuerden que el elemento predominante en este tejido es la sustancia fundamental amorfa. A nivel del epidermis, vean aquí de la parte profunda hacia la superficie, van a identificar los diferentes estratos. Entonces, el estrato o la capa de células que está en íntimo contacto con la membrana basal corresponde al estrato basal de la epidermis. Luego encontramos una serie de capas, un estrato de mayor grosor, que corresponde al estrato espinoso. Posteriormente encontramos esta capa, vean, una basofila acentuada, ya vamos a estudiar cada uno de ellos, corresponde al estrato granuloso. Por encima de este estrato, una capa con una eosinofila más acentuada, que es el estrato lúcido. Y luego vamos a encontrar esta capa gruesa, muy eosinófila, donde ven que no se ven núcleos celulares, sino es muy homogénea. La mayoría son células ya en estado de apoptosis, células muertas que se están allí, y en la parte más superior se están descamando. Entonces, en forma constante, en estos diferentes estratos de la epidermis, aquí ocurre un proceso de queratinización, donde las células, a medida que van ascendiendo, se van cargando de queratina, su citoplasma se va llenando de queratina, y las células van cambiando de forma. O sea, de una célula que era cilíndrica en el estrato basal, a medida que va ascendiendo, se van haciendo más aplanadas, y el citoplasma se va haciendo más eosinófilo ya hacia la superficie, y las células van sufriendo un proceso de pérdida del núcleo. Ya en el estrato córneo ya las células que están allí carecen del núcleo. Entonces son células muy cargadas allí, de todas las células del estrato de la epidermis tienen alto contenido de queratina, y mientras más superficial sea, tienen mayor cantidad de queratina. Recuerden que este estrato grueso de la piel gruesa, el estrato de la epidermis, que es un mayor grosor, establece una cubierta impermeable allí que nos protege. Entonces impide la salida de elementos hacia el medio externo, e impide también la entrada de elementos que puedan hacer daño al organismo. Entonces es una cubierta protectora, dado generalmente por estos estratos que están aquí, estas células que están aquí, que hacen esa cubierta, que están muy unidas entre sí, y esa presencia de gran cantidad de queratina a nivel de citoplasma le permiten hacer esa cubierta de protección. No solo nos protegen contra la entrada de elementos, antígenos, bacterias, microorganismos que quieran penetrar y hacer daño al cuerpo humano, sino también que aquí hay células que ya vamos a estudiar, células que producen sustancias, melanina, sustancias pigmentarias, que van a absorber parte de los rayos ultravioleta, que también, si la cantidad es muy alta, son dañinos para nuestro cuerpo. Entonces, ustedes deben identificar con detalle las diferentes capas de la epidermis y los elementos de la dermis. Aquí en este esquema, en este dibujo esquemático, vemos los diferentes estratos de la epidermis. De la parte profunda a la parte superficial vamos a tener el estrato basal o el estrato germinativo, la primera capa que está en contacto con la membrana basal. Recuerden que la membrana basal separa lo que es el epitelio del epidermis del tejido conectivo, que en este caso sería la papila dérmica, la capa papilar de la dermis. Entonces tenemos el estrato basal, luego tenemos el estrato espinoso,
Luego tenemos el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. Estos cortes que ven aquí como artificio, como cortes de espacio vacío, muchos de ellos son de desembocadura de los conductos excretores de glándulas sudoríparas que llegan aquí a las crestas epidérmicas y llegan a la superficie a través de poros de la piel. Aquí vemos un corte a mayor aumento, viendo las células que se encuentran en mayor porcentaje a nivel de la epidermis, que son los queratinocitos. Entonces aquí vemos las características de los queratinocitos. Recuerden que dependiendo de la ubicación, vamos a tener queratinocitos basales, queratinocitos espinosos, queratinocitos granulosos, queratinocitos del estrato lúcido y queratinocitos del estrato córneo. Una vez que ustedes se ubiquen, entonces vamos a hablar un poquito con más detalle de esos queratinocitos y las células que están aquí en la epidermis. Entonces recuerden, esta es la epidermis y aquí esta capa que se ve como con bandas más eosinófilas corresponde a la dermis. Entonces el tejido conectivo que se mete hacia la epidermis aquí constituye las papilas dérmicas. A este nivel, como estructura, son papilas dérmicas. Como tejido, es un tejido conectivo laxo. Tener en cuenta eso a la hora de las evaluaciones. Recuerden que en anatomía microscópica 1 generalmente hacemos hincapié en lo que son las células, el tejido y la estructura. Entonces, papilas dérmicas constituidas por tejido conectivo laxo. Y estas que vemos aquí, estas evaginaciones de epidermis, estas proyecciones de epidermis a los lados de las papilas corresponden a las crestas epidérmicas o los clavos epidérmicos. También en algunos textos los pueden encontrar con esa denominación. Estos cortes que ven aquí como de tejido conectivo metido entre la epidermis, eso realmente no se debe ver así, sino que como cuando se hace el corte, se mete y da esa imagen, esa falsa imagen. Pues realmente la imagen correcta de la epidermis completa, desde el punto de vista histológico, es esta, a este nivel. Saben que aquí no hay estos espacios allí, estos tejido conectivo metido allí entre los estratos. Generalmente el conectivo llega hasta aquí, pero no se mete así en zona de la epidermis entre los estratos intermedios. Esto es parte cuando se hace el corte de la lámina. Igual que aquí, estos espacios, bueno, generalmente a veces también quedan allí hallazgos de desembocadura de conductos excretores de glándulas sudoríparas que llegan aquí a las crestas epidérmicas y luego a la superficie de cuando se hace el corte quedan como esos espacios vacíos allí. Vean aquí, como estamos hablando de piel gruesa, recuerden la piel gruesa la encontramos en la planta de los pies y en la palma de las manos, y la diferencia con la piel delgada es el grosor de la epidermis, prácticamente a nivel de esa capa. Pues. Ven que tiene un estrato córneo muy grueso, ven esta capa que ven aquí es eosinófila, bastante grosor, y ven que aquí en el estrato córneo generalmente son células que están a nivel citoplasma en gran cantidad de queratina, pero carecen de núcleo, y células que ya están en el proceso de apoptosis, la mayoría de ellas muertas, y ya en la parte superficial, esas células comienzan a descamarse, a desprenderse. Diariamente hay una pérdida de células a nivel de la piel, y esa pérdida viene siendo sustituida o repuesta por el proceso de división celular o de mitosis que ocurre a nivel del estrato basal. Entonces, en el estrato basal se van generando o regenerando ese grupo de células que se van perdiendo a nivel del estrato, la superficie del estrato descamativo del estrato córneo. Seguimos de la superficie a la parte profunda. Aquí vemos el estrato córneo con su capa descamativa. Ahí están perdiendo una cantidad de células muertas en la superficie. Y luego vemos que ya más a la parte más profunda, inmediatamente por debajo del estrato córneo, aparece una capa muy eosinófila, que es el estrato lúcido. Esta capa muy eosinófila generalmente son 5 a 7 capas de células, con un citoplasma muy eosinófila, y donde generalmente las células son muy aplanadas y están cargadas también de gran porcentaje de queratina. Entonces el estrato lúcido, generalmente el estrato lúcido lo vemos más en la piel gruesa,
Cuando hay con cortes de piel delgada, el grosor disminuye mucho y realmente casi no se define ese estrato lúcido. Seguimos profundizando y encontramos, vean, estas células que están aquí con un citoplasma muy basófilo, y en el nivel del citoplasma se ven gran cantidad de gránulos muy basófilos. Son células con gran cantidad de gránulos de queratohialina que le dan esa basofilia acentuada. Estas capas que están aquí celulares, normalmente que son 3 o 5 capas de células, corresponden al extracto granuloso. Entonces el extracto granuloso se diferencia fácilmente del extracto lúcido por esa basofilia presente y esa cantidad de gránulos de queratohialina muy basófilos presente a nivel de los queratinocitos granulosos. Aquí vemos que estos siguen siendo capas o queratinocitos del extracto granuloso. Ya hacia la parte más profunda, evidentemente esa por debajo del extracto granuloso, aparecen esta gran cantidad de células que están aquí, vean, generalmente son células poligonales o células poliédricas con un núcleo ovalada, con su nucleolo, con un núcleo cromático. Estos son los queratinocitos espinosos. Es importante que a la hora de identificar las diferentes células de la epidermis, ustedes lo identifiquen con su nombre completo, o sea, queratinocito basal, queratinocito espinoso, queratinocito lúcido, queratinocito netatocórneo, porque si usted únicamente se queda con la calificación de queratinocito, no me está definiendo de qué estrato es. Entonces, queratinocito basal, granuloso, perdón, queratinocito espinoso. Entonces, a mayor momento ustedes van a ver que en la unión intercelular entre ellos, en esta unión lateral intercelular, allí se ven como una especie de espina, la imagen que da el microscopio óptico. Eso está representando, o sea, ya al estudio con microscopía ya ultraestructura, se ha determinado que allí a nivel del citoplasma del queratinocito espinoso hay una cantidad de tonofilamentos que se extienden hacia la parte lateral y igual donde existe una gran cantidad de medios de unión a nivel intercelular, a nivel de la pared lateral entre ellos, gran cantidad de desmosomas allí presentes, uniones muy fuertes. Eso está dado para evitar que exista ruptura por fuerzas mecánicas, que una fuerza mecánica del medio externo no vaya a producir ruptura de la epidermis a nivel de la piel. Estas células están fuertemente unidas por la presencia de esos tonofilamentos allí, puentes citoplasmáticos intercelular, gran cantidad de desmosomas. Entonces, el microscopio óptico da esa imagen, cuando se estudiaron inicialmente, vean esa imagen como espinas laterales. Entonces, a este extracto, con estas células que están aquí, estos queratinocitos, le dieron el calificativo de célula espinosa, o sea, el queratinocito espinoso. Entonces, este extracto espinoso normalmente está constituido por 5 a 7 capas de células, allí, células poligonales, células poliédricas, con la característica que les estoy mencionando, el núcleo ovalado, cromático, con su núcleo evidente, con un citoplasma, digamos, ligeramente basófilo, ya con tendencia a ser eosinófilo, y vemos cómo las células, a medida que se van haciendo más superficial, se van aplanando. Inicialmente tienen una forma y luego van cambiando. Ya las células más en la parte externa son células muy aplanadas. A partir del estrato lúcido, estrato granuloso, lúcido y córneo son ya formas muy aplanadas. Y ya profundizando, llegamos al último estrato, en la parte más profunda, que es el estrato basal. El estrato basal es una capa de células cilíndricas que está en contacto con la membrana basal. La membrana basal está aquí, es el límite de separación entre el epitelio de cubierta de la epidermis y el tejido conectivo de la dermis. Entonces, aquí está la membrana basal. Entonces, las células que están en íntima contacto con la membrana basal corresponden al extracto basal. Sí, estas células que están aquí son los queratinocitos basales. Normalmente es una sola capa de células que está allí. Son células con alta capacidad de mitosis, de regeneración, que ya se van dividiendo y las células que se van neoformando aquí van ascendiendo y van sustituyendo el grupo de células que se va perdiendo. Entonces, estrato basal de la epidermis. A este nivel de
a nivel del epidermis, vamos a encontrar el otro tipo de célula que se puede visualizar en el microscopio óptico, que es el melanocito. El melanocito es una célula que la vamos a encontrar generalmente en el estrato basal de la epidermis, también puede encontrar algunos en las primeras capas del estrato espinoso, pero la mayoría la encontramos en el estrato basal. Aquí la estamos viendo, es una célula que se va a ver al microscopio óptico como ópticamente vacía, o sea, un citoplasma muy claro, con un núcleo generalmente que se retrae, un núcleo heterocromático, un poco aplanado. Entonces, este melanocito, ustedes tienen que identificarlo. Entonces, aquí vemos un melanocito, aquí vemos otro, aquí probablemente vemos otro. Este siempre es característico, ese citoplasma que se ve allí muy claro, y el núcleo heterocromático desplazado. Recuerden que este melanocito, a la alta estructura, se ha visto que emite gran cantidad de prolongaciones que se ponen en contacto con los queratinocitos que están cercanos. Generalmente ellos pueden ponerse en contacto hasta con 30, 40 queratinocitos que tienen la unidad melanoepidérmica, y a través de esas prolongaciones ellos, en su citoplasma existe gran cantidad de melanosomas, que son vesículas, son estructuras donde hay acúmulo de melanina. Entonces esos melanosomas ellos a través de esas prolongaciones se los pasan a los queratinocitos, y la melanina es un pigmento muy importante porque permite darle la coloración a la piel. Entonces esa melanina nos protege también porque produce absorción de los rayos ultravioleta que nos pueden hacer daño. La función del melanocito es producir melanina, el pigmento, elemento pigmentario de la piel. Y la función de los queratinocitos, realmente dependiendo del estrato, la mayoría de ellos tienen función de protección, de mecánica, o sea, por las uniones fuertes que ellos tienen, y la cantidad de queratina, de proceso de queratinización que van acumulando en su citoplasma. Entonces, función de establecer una barrera de protección allí, que impide la entrada o la salida de elementos a nivel de la piel. Aquí vemos el tejido conectivo que ya ustedes conocen, un tejido conectivo que constituye la dermis. Recuerden, el tejido conectivo es un tejido muy vascularizado, aquí ven presencia de vasos sanguíneos, también un tejido muy inervado, presencia de fibras nerviosas. Entonces la piel es un órgano muy irrigado, muy vascularizado, muy inervado por la extensión que tiene y las funciones importantes que cumple. Y les recuerdo nuevamente, la epidermis es un epitelio de cubierta, estratificado, como todo epitelio, es avascular, o sea, no está vascularizado, no está irrigado. Entonces, una vez que ustedes hayan estudiado en forma detallada los diferentes queratinocitos y las diferentes capas o estratos de la epidermis que estamos viendo aquí, ya como resumen. Entonces vean el estrato córneo, esta gran capa gruesa que vemos aquí, homogénea, eosinófila. Luego tenemos el estrato lúcido, donde ya las células, ya el núcleo es muy aplanado, este plasma es muy eosinófilo, da una banda muy eosinófila. Luego tenemos el estrato granuloso, vean, 5 o 7 capas de células allí con gran cantidad de gránulos de queratinolina, con una basofila acentuada. Fácil diferenciar el estrato granuloso del estrato lúcido o el estrato córneo o el estrato espinoso. Y aquí vean esta capa gruesa que ven aquí, corresponde al estrato espinoso, con una gran cantidad de allí presente de queratinocitos espinosos. Entonces, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido, estrato córneo. Recuerden que al referirnos a estrato, lo estamos refiriendo como una estructura. Y en cuanto desde el punto de vista del celular, hablamos de queratinocitos, o sea, queratinocito espinoso, queratinocito granuloso, queratinocito lúcido y queratinocito a nivel del estrato córneo. Entonces, esos son, y ahí no aparece, pero aquí ya en este nivel, en la parte más profunda, encontramos ya los queratinocitos basales. Una vez estudiado ya la epidermis, vamos a estudiar ahora lo que es
la dermis. La dermis, como ya hemos mencionado, va a estar constituida por tejido conectivo. Dependiendo de la capa, bueno, va a ser diferentes tipos de tejido conectivo. El tejido conectivo que está inmediatamente por debajo de la epidermis, que vemos aquí, corresponde a las papilas dérmicas, corresponde al tejido conectivo laxo. Y esta zona, a nivel de las papilas dérmicas, es lo que es la capa papilar de la dermis. Aquí está señalado toda esta zona. Esto que vemos aquí es un clavo epidérmico o una cresta epidérmica. Entonces, generalmente las crestas epidérmicas limitan a los lados las papilas de tejido conectivo a las papilas dérmicas, que constituyen la capa papilar de la dermis. Ya hacia la parte profunda, en este nivel, vean que está señalado aquí, en este esquema, aparecen estas bandas eosinófilas, una más gruesa, otra más delgada, gran cantidad de fibras de colágeno, y estas más gruesas son masas de colágeno en diferentes direcciones, un tejido colagenoso irregular, constituyendo la capa reticular de la dermis. Ya esto ustedes lo han repasado en otras oportunidades. Aquí a menor aumento, vemos nuevamente las diferentes capas de la piel gruesa. Aquí en la parte de la superficie vemos la epidermis con sus diferentes estratos, y a este nivel aquí donde se está marcando esta flecha corresponde a las papilas dérmicas, lo que es la capa papilar de la dermis. Y a este nivel, donde hay gran cantidad de fibras de colágeno, ácidos de colágeno, corresponde a la capa reticular de la dermis. Ya por debajo de la dermis, en esta zona donde hay estos panalículos adiposos, hay una cantidad de adipocitos constituyendo los bolillos de grasa limitados por tabique. Esto corresponde a la hipodermis. Entonces, deben identificar esas diferentes capas y saber qué tejido y qué elemento la constituyen. Ahí vemos la dermis papilar, con su, como ya les mencioné, el tejido conectivo laxo, inmediatamente por debajo de la epidermis. Luego tenemos la dermis reticular, un tejido conectivo colagenoso, denso, irregular, donde predomina el elemento fibrilar, o sea, las fibras de colágeno. Y ahí tenemos lo que es la hipodermis. Entonces, esas son las capas de la piel: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y la dermis con sus subdivisiones de dermis papilar o dermis reticular. Aquí vemos, en esta se indica a este nivel, si a la hora de yo evaluarle o preguntarle qué se está enseñando aquí, qué estructura, usted ya con lo que hemos hablado debe saber que se está hablando de una papila dérmica o una papila de tejido conectivo, es lo mismo, o capa papilar de la dermis. Si se le pregunta qué tipo de tejido, un tejido conectivo laxo. Estos serían crestas epidérmicas o clavos epidérmicos. Aquí se ve muy bonito, limitando esta papila dérmica. Y aquí los diferentes estratos de la epidermis. Ya aquí hacia la parte profunda, que vemos que ya sale de la epidermis, en esta zona donde hay bandas muy eosinófilas de fibras de colágeno, ácidos de colágeno, es la capa reticular de la dermis. En esta lámina que está aquí es un corte, en este caso, si usted es observador y ve aquí a nivel de la epidermis, ve que el estratocornio en este nivel es un estratocornio de menor grosor. O sea, comparado con la que hemos visto, donde se ve un estratocornio muy grueso, aquí se ve que es menor grosor. Esto es una lámina que se la expuso allí. Claro, se ve la capa, la dermis reticular, pero si usted es observador, puede ver aquí que este es un corte de piel delgada, donde el estratocornio es de menor grosor a nivel de la epidermis. Igual los diferentes estratos de la epidermis también disminuyen en capa, o sea, son de menor grosor. Entonces, aquí tienen la capa papilar de la dermis, y aquí a una parte profunda, ven, se ve muy bonita la presencia de las fibras de colágeno, los ácidos de colágeno, y esto corresponde en lo que es la dermis reticular o la capa reticular de la dermis. Aquí, ya hacia el nivel de la dermis, en esta zona,
vemos a menor aumento que aparece una estructura aquí cortada transversalmente, la mayoría de ellas, aunque también podemos ver algunas longitudinales. Esto vamos a encontrar a nivel de la dermis reticular, entre la dermis y la hipodermis, corresponde a los cortes de las glándulas sudoríparas eccrinas. Recuerden que estas glándulas son glándulas exocrinas, la mayoría de ellas tiene conductos que se extienden hasta la superficie, conductos de estas glándulas pueden llegar a la superficie. Aquí vemos, en este nivel, vemos como esta prolongación de esta estructura que vemos aquí que llega a las cretas, probablemente este sea un conducto excretor de glándula sudorípara que está llegando aquí a las crestas epidérmicas. Entonces, a mayor aumento, usted tiene que identificar la glándula sudorípara y saber diferenciar las diferentes porciones de la glándula sudorípara. Entonces, aquí vemos mayor aumento, cortes de glándula sudorípara ecrina, cortes transversales, la mayoría de ellos, ve una luz, ve un epitelio. Entonces, se fija bien, un epitelio biestratificado en células cúbicas con citoplasma basófilo. Entonces, esto con esa característica, aquí lo vemos ver, dos capas de células, citoplasma basófilo, y esto corresponde a la porción excretora de la glándula sudorípara. La puede ver de diferentes tamaños, aquí vemos una más pequeña, pero siempre el epitelio es biestratificado, o sea, formado por más de una capa, y el citoplasma es basófilo. Entonces, con esta característica, usted tiene que identificar que es un corte de la porción excretora de la glándula sudorípara. Esta que vemos aquí, que si se pone a verla con más detalle, ven que una luz más pequeña, un citoplasma, realmente una sola capa de células, y las células son células cilíndricas con un citoplasma más eosinófilo. Esto no se ve tan definido, pero correspondería a un corte de porción secretora de la glándula sudorípara. Ya más adelante vamos a ver una más definida. Aquí lo estamos viendo. Entonces siguen siendo cortes de glándula sudorípara. Vean, este es un corte longitudinal, porque lo estamos viendo aquí alargado. Estos son cortes transversales de la misma porción, corte transversal, y este corte longitudinal. Si usted compara estos cortes, estas porciones con estas que vemos aquí, vean que la primera diferencia es la coloración o la tinción del citoplasma. Aquí se ve una eosinofilia más acentuada, son células muy eosinófilas. Y si usted se pone a definir aquí, en esta zona, por lo menos este pedazo que vemos aquí, ven que se ven una sola capa de núcleo. Y aquí vemos también una sola capa. Es un epitelio simple, o sea, una sola capa, célula cilíndrica con citoplasma eosinófilo. Eso corresponde a la porción secretora de la glándula sudorípara. A veces hay zonas que usted le da la impresión como que si hubiera un acúmulo de núcleos aquí, pero recuerden que cuando se hace el corte, a veces hay distorsión de la pared. Entonces, hay zonas que usted ve como si hubiera mayor cantidad de núcleos, o sea que no fue una sola capa, pero tienen que observar la totalidad alrededor de la luz, de forma completa. Si está la luz, usted ve esta zona aquí y aquí se ve que hay una sola capa de célula aquí también. Aquí igual. En esta parte que está aquí, realmente a veces puede tender a confundir un poco, pero si usted hace una evaluación global, ve que es una sola capa de célula. Entonces esta es la porción secretora de la glándula sudorípara. Y este que vemos aquí igualmente, usted ve esta zona que ven aquí, vean que es una sola capa de células cilíndricas con citoplasma eosinófilo. Porción secretora, esta es otra porción secretora. Ya cuando nos venimos a esta zona, vemos ya en el núcleo, y aquí sí se ve que son dos capas de células con citoplasma basófilo. Esto es un corte longitudinal de una porción excretora de la glándula sudorípara. Y estos son cortes transversales. Entonces, tienen que identificarla en forma detallada. Pues. No quedarse nada más con decir que es glándula sudorípara o porción de glándula sudorípara. Tienen que diferenciar qué tipo de porción es. Si es porción secretora, si es una porción excretora. Entonces, tienen que ser más concisos y más precisos a la hora de identificar. Entonces, aquí, esto que ven aquí, se les recuerda, no vayan a confundir. Vean una luz con un epitelio plano, pero aquí dentro de la luz, vean estas células en forma discoide, eosinófilas, son glóbulos rojos, es sangre.
Esto corresponde a un vaso sanguíneo. Que no confunda un vaso sanguíneo con una porción de glándula sebácea. Como les mencioné, una de las funciones de la piel, que es un órgano tan extenso, que nos protege, que nos cubre la mayor parte del cuerpo, es que nos permite captar gran cantidad de estímulos nerviosos. Entonces en la piel existe gran cantidad de receptores nerviosos, terminaciones nerviosas, hay gran cantidad de receptores encapsulados, no encapsulados, terminaciones libres, que permite mantener ese contacto con el medio externo, o sea, que usted mantenga esa interacción con el medio externo. Entre esos receptores vamos a tener un receptor ya conocido por ustedes, que es un receptor encapsulado. Vemos que las células se disponen en forma concéntrica alrededor de una terminación nerviosa libre, y esas células en forma concéntrica forman esas capas concéntricas. Da la imagen como un corte de cebolla. Bueno, lo que han visto una cebolla que no se corta, como transversal. Entonces dejan esas capas concéntricas alrededor de una terminación nerviosa central. Eso corresponde al corpúsculo de Bader-Pacini. El corpúsculo de Bader-Pacini es un mecanorreceptor, me permite captar sensaciones de presión, de vibración a nivel del cuerpo humano. Cuando usted siente una fuerza que presiona, los corpúsculos de Pacini que están presentes allí le permiten captar esa sensación. A nivel de las papilas dérmicas, vean, esto es una cresta epidérmica, y entre estas crestas epidérmicas o clavos epidérmicos tenemos la papila dérmica, el tejido conectivo laxo. Allí también va a encontrar algunos receptores nerviosos, como los corpúsculos de Meyne, como un dedal donde las células también hay una fibra nerviosa allí, y las células se disponen alrededor como en forma de dedal, y el corpúsculo de Meyne es la sensación fina, o sea, lo que es la sensación del tacto. Están allí a nivel de la piel y permiten todos los estímulos táctiles, captar esos estímulos de tacto. Entonces son los corpúsculos de Meyne. Y a esto ustedes lo estudiaron cuando vieron la práctica anterior de tejido nervioso. Vemos aquí corpúsculo de Meyne, papila dérmica, el tejido conectivo denso y irregular. O sea, tienen que saber diferenciar el corpúsculo de Meyne de la misma papila de tejido conectivo donde está ubicado. Estas son las crestas epidérmicas. Aquí ven otro corpúsculo de Meyne de menor tamaño, entonces fácilmente identificable. Recuerden que su función es captar los estímulos táctiles. Aquí podemos comparar ambos corpúsculos, el corpúsculo de Meyne a nivel de las papilas dérmicas, en la capa papilar de la dermis, y el corpúsculo de Bader-Pacini ya en la parte más profunda a nivel de la dermis reticular, entre la dermis reticular y la hipodermis, corpúsculo de Bader-Pacini. Esto que ven aquí son cortes de glándulas sudoríparas que ya hemos estudiado. Entonces, tienen que identificar esos corpúsculos a nivel de la piel. Ya por debajo de la dermis encontramos la otra capa de la piel, que es la hipodermis. En esta capa generalmente hay gran cantidad de tejido adiposo, gran cantidad de adipocitos que se disponen formando lobulillos de grasa separados por tabiques de tejido conectivo. Entonces esta zona aquí como capa corresponde a la hipodermis. Presencia de tejido adiposo blanco, tabique de tejido conectivo denso irregular interlobulillar. La lámina 2, hasta ahora hemos estudiado la lámina 1. Como les dije, esa lámina representa el mayor porcentaje de la práctica. La lámina 2 corresponde a un corte, que es la lámina H6, corte de piel gruesa con hematoxilina férrica. O sea, es una técnica de coloración especial donde utiliza sales de algunos metales allí específicos, y donde usted va a ver el corte de piel, se va a ver todo muy verdoso, negruzco, y allí vuelve a identificar todos los elementos que hemos visto hasta ahorita, o sea, porque es un corte de piel gruesa. Entonces vuelve a identificar la epidermis, vuelve a identificar la dermis,
la glándula sudorípara, los corpúsculos de Meyne y los corpúsculos de Bader-Pasini. Generalmente en este corte de piel gruesa con hematoxina férrica se ve muy bonito, o se hace muy evidente los corpúsculos de Meyne y los corpúsculos de Bader-Pasini a este nivel. Entonces es para que en la práctica, cuando la práctica era presencial, tenían esas láminas para complementar el corte de piel gruesa con hematoxilina eosina. Aquí vemos, este es un corte de piel gruesa con hematoxilina férrica. Vean que se ve ese aspecto, zonas negruzcas, zonas más porque recuerden que es hematoxilina férrica. Entonces aquí identifican la piel, lo que es la epidermis, aquí la papila dérmica, aquí la dermis, igualito como lo vieron con hematoxilina eosina. Y a nivel de las papilas dérmicas van a tratar de ubicar mucho mejor los corpúsculos de Meyne, y a nivel de la dermis reticular los corpúsculos de Bader-Pasini. Y también en esta lámina se ven mucho mejor los cortes de glándula sudorípara. Aquí ven, como les mencioné, esto como estructura es un corpúsculo de Meyne con hematoxilina férrica. Vean el corpúsculo de Meyne, vean cómo todo se ve, áreas oscuras, negruzcas, áreas verdosas, por la tinción especial que estamos usando. El colágeno se ve allí aspecto amarillento, pardo. Entonces, vean cómo aquí se ve la epidermis, los queratinocitos, se hacen también evidentes los núcleos. Esta tinción especial con hematoxilina férrica se hace que se vean más definidos los núcleos de las células, de los queratinocitos. Ven aquí cómo se define mucho mejor la presencia de los gránulos de queratoialina a nivel de los granulocitos, de los queratinocitos granulosos. Y aquí vean cómo se ve mucho mejor el corpúsculo de Meyne. Igualmente vean aquí los núcleos celulares de la célula cilíndrica y el estrato basal. Y en algunas zonas, si se ve a mayor aumento y se ve con detalle, se pueden ver hasta células en proceso de división celular. Recuerden que el estrato basal son células altamente mitóticas, con capacidad de división celular. Entonces, corpúsculo de Meyne con hematoxilina férrica. Y aquí ven cómo se ve tan bonito el corpúsculo de Bader-Pasini con hematoxilina férrica. Entonces aquí ven Bader-Pasini, vean un corpúsculo, un receptor nervioso, recuerden, encapsulado allí, capas concéntricas, una alrededor de la otra, y recuerden que este es un receptor de sensación de presión, un propio receptor, o sea, capta sensaciones de presión, de vibración, y el corpúsculo de Meyne, sensaciones táctiles. Entonces, en esta lámina de férrica tienen que estar para que vean más que todo esas cosas en forma más definida. La última lámina, que corresponde a una lámina H3, un corte de cuero cabelludo con hematoxilina eosina, cuero cabelludo, un corte de piel delgada allí, especial. Allí, en esa lámina H3 de cuero cabelludo, de corte de cuero cabelludo, usted va a identificar igualmente, a menor aumento, identifica la epidermis, identifica la dermis, que ya han estudiado, y como es una piel delgada, van a ver que la epidermis es de menor grosor. Luego ya hacia la parte más profunda, por debajo de la epidermis, van a ver cómo existen gran cantidad de estructuras allí cortadas, la mayoría cortes transversales, algunos cortes longitudinales, de folículos pilosos en diferentes niveles, de la superficie de la parte más profunda, o sea, por debajo de la epidermis hacia la parte más profunda, gran cantidad de cortes de folículos pilosos, o sea, de cortes a nivel de folículos pilosos del pelo. Entonces, eso lo vamos a estudiar en esta lámina. Y van a ver cómo asociado al folículo piloso van a encontrar otro tipo de glándulas que no han visto hasta ahora, que no en esta práctica no la hemos visto hasta ahora, que son las glándulas sebáceas. Y asociada a estos elementos vamos a encontrar el músculo erector del pelo. Ustedes tienen que estudiar o ver, identificar el músculo erector del pelo, la glándula sebácea y los folículos pilosos en diferentes cortes. En un corte transversal de folículo piloso debe ubicar las diferentes capas, bien sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera,
En este caso, la capa de afuera hacia adentro, vamos a tener la vaina dérmica o saco fibroso, la membrana vítrea, la vaina radicular externa y la vaina radicular interna. Y en el pelo vamos a identificar lo que es la cutícula del pelo, la corteza y la médula. Si logra visualizar un corte longitudinal del folículo piloso, ahí se va a identificar lo que es el bulbo del folículo piloso y su papila. Entonces, en esta capa, en esta lámina, perdón, la H3 de cuero cabelludo, se hace gran hincapié en el estudio del pelo, del folículo piloso y del pelo en sus diferentes elementos. Y lo que son las glándulas sebáceas, el núcleo del pelo, allí lo que es la unidad pilo-sebácea. Te vean, esta es la lámina de corte de cuero cabelludo a menor aumento. Y vamos en la superficie, aquí tenemos la epidermis de menor grosor. Por debajo de la epidermis tenemos lo que es la dermis, toda esta zona, su dermis papilar, y luego tenemos aquí la dermis. En la dermis reticular vamos a encontrar, vean esta gran cantidad de estructuras que hay allí cortadas de diferentes tamaños, la mayoría cortes transversales, que constituyen cortes de folículo piloso. Aquí vemos un corte longitudinal, una pequeña parte de un corte longitudinal de folículo piloso. Si es un corte longitudinal, usted nada más va a identificar a los lados, esta zona que vemos aquí, que es el bulbo piloso, y en el centro, el tejido conectivo laxo, que corresponde a la papila dérmica. Papila de un folículo piloso y bulbo piloso. Ya en los cortes transversales, sí tienen que identificar las diferentes capas del folículo piloso que vamos a ver a mayor aumento. Y entre estos folículos pilosos encontramos unas glándulas de aspecto sacular, que son las glándulas sebáceas. Y entre la glándula sebácea y el folículo piloso encontramos el núcleo erector del pelo. Aquí vemos mayor aumento, un corte de folículo piloso, donde vamos a ver las diferentes capas. Entonces aquí tenemos aquí está en el centro el corte del pelo y por fuera las capas del folículo piloso. Entonces de afuera hacia adentro vamos a encontrar aquí a este nivel esta capa de tejido conectivo denso que corresponde al saco fibroso o la vaina dérmica. Toda esta capa que vemos por aquí por fuera del tejido conectivo, vaina dérmica o saco fibroso. Luego nos vamos más adentro y encontramos esta capa que ven aquí de células. A este nivel, vean, aparecen unas células que son poliédricas, cilíndricas, en diferentes capas. Son varias. Entonces, generalmente, esta capa donde se está señalando aquí corresponde a la vaina radicular externa. De esta vaina radicular externa, vemos esta capa que ven aquí. Generalmente, la primera capa que usted ve después del saco fibroso, allí corresponde a la vaina radicular externa. Ya la otra capa que vemos aquí a este nivel, que abarcan una mayor parte del folículo piloso, esta capa que vemos aquí, desde esta que vemos aquí con una eosinofilia acentuada, más las que están en la parte superior, esto corresponde a la vaina radicular interna. La vaina radicular interna se ha estudiado y se ha determinado que está constituida por una cutícula, por la capa de Hulle y la capa de Henle. Entonces tiene tres capas prácticamente, esa vaina radicular interna. Entonces a veces cuando salen en el corte transversal con hematoxilina eosina, vemos que hay una capa que toma una eosinofilia más acentuada con un grupo más alargado, y esa capa también forma parte de la vaina radicular interna. Entonces la vaina radicular interna es esta capa y esta que está aquí en la parte superior. Más o menos de aquí donde está el indicador hacia abajo hasta la punta de la flecha es la vaina radicular interna. La vaina radicular externa estaría más o menos en esta pequeña porción aquí, donde se está marcando. Luego, nos vamos hacia la parte central, vamos a encontrar una zona eosinófila, que es la médula del pelo. Por fuera una capa que se ve de aspecto coloración amarillenta, pardo, corresponde a lo que es la corteza del pelo. Y luego por fuera encontramos una capa muy clara, muy eosinófila, donde realmente no se ven núcleos celulares, sino una capa allí por acúmulo de ciertos elementos, o sea, con una xenofilia, una capa clara que está por debajo de la corteza, corresponde a la cutícula del pelo. Generalmente la cutícula del pelo se fusiona con la cutícula de la vaina radicular interna, pero se identifica o se define
a la hora de estos cortes, como cutícula del pelo. Entonces, si nos vamos de adentro hacia afuera, médula del pelo, corteza del pelo, cutícula del pelo, vaina radicular interna de esta zona, vaina radicular externa, saco fibroso. Entre el saco fibroso y la vaina radicular externa existe una membrana de separación, que es la membrana vítrea, que es una zona que separa el saco fibroso de la vaina radicular externa. Muy fina, muy delgada, y para identificarla tiene que ser corte muy bien coloreado. Entonces, esas son las capas del folículo piloso y del pelo. Asociado a estos cortes de folículos pilosos que hemos visto en las láminas anteriores, a nivel de la dermis, vamos a encontrar una estructura allí de aspecto sacular. Vean esto como saquitos que ven aquí asociado a los folículos pilosos. Esto corresponde a la glándula sebácea. Esta glándula sebácea ustedes también la estudiaron cuando vieron la práctica de epitelio, la práctica 1, la práctica 2 de epitelio glandular, deben recordarlo. Esta glándula sebácea tiene un aspecto sacular. Vemos aquí, recuerden que la glándula sebácea es una glándula que acumula gran cantidad de secreción allí, de sebo, y entonces siempre está asociada a este folículo piloso. Generalmente ya desemboca en la parte media del folículo piloso a nivel del istmo. Y vean este corte que está un poco aquí distorsionado. Aquí vamos a ver la médula del pelo, la corteza del pelo. La cutícula no se ve muy bien porque está como retraído. Aquí estamos viendo lo que es la vaina radicular interna del pelo, vaina radicular externa, y por fuera de este nivel saco fibroso o vaina dérmica. Vean, a mayor aumento deben identificar la glándula sebácea en forma sacular. Vean que la glándula sebácea tiene varios tipos de células. Generalmente esta glándula va acumulando secreción, y por un mecanismo de apoptosis, las células van, a medida que se van llenando, cuando vierten la secreción, mueren. Es como que si la célula explotara y al tener ya acúmulo de secreción, su manera de liberar es por apoptosis, o sea, destrucción celular. Se van a encontrar ya cercano como hasta la parte donde el conducto que se pone en contacto con el folículo piloso, donde ya se está excretando ese acúmulo de sebo allí. Vamos a encontrar esta zona donde vemos células como en estado de apoptosis, células muertas que no tienen núcleo, como distorsionadas, que son las células muertas de la glándula sebácea. En algunas otras zonas encontramos células que sí vemos que tienen núcleo definido, y vemos que en un citoplasma tiene ese aspecto vascular donde hay acúmulo de su secreción. Estas son las células activamente secretoras, células activamente secretoras de una glándula sebácea. Y en la periferia encontramos ya una célula con un núcleo más alargado, más electrocromático, más aplanado, que corresponde a las células de reserva. Entonces hay tres tipos celulares de la glándula sebácea: célula de reserva de glándula sebácea, célula activamente secretora de glándula sebácea y célula muerta de glándula sebácea. Estos son los elementos celulares. Como estructura, en forma global, hablamos de glándula sebácea. Aquí vemos otro corte de glándula sebácea. Ven, entonces da una célula activamente secretora. Ven el núcleo muy definido, un núcleo cromático, esférico y citoplasma vacuolado. Esta es otra activamente secretora, y esta será célula de reserva. Y estas que no tienen núcleo, que se ven como poco límite celular, son células muertas. Vean aquí para que ustedes vean la asociación íntima entre las glándulas sebáceas y los folículos pilosos. O sea, hay una asociación, una relación entre ellas, entre la glándula sebácea y el folículo piloso, y que constituye lo que es la unidad pilosebácea. Entonces, aquí vemos la glándula sebácea que hemos estudiado y los folículos pilosos cortados transversalmente. Entonces, junto a estos folículos pilosos y glándula sebácea, también vamos a encontrar un elemento que lo estamos señalando aquí. Este es un corte un poco más longitudinal, y aquí vemos un corte más transversal a menor aumento. Claro, no se define muy bien, pero este es un corte allí vamos a ver un tejido muscular liso. Ese tejido muscular liso que hay gran cantidad de células musculares lisas constituye lo que es el músculo erector del pelo. El músculo erector del pelo está asociado a esta unidad aquí pilosebácea. Recuerden que este músculo erector del pelo
es el que permite que cuando hay una sensación así, un frío extremo, haya como piel de gallina, o sea, entonces, por la contracción de este músculo. Entonces, el músculo erector del pelo lo vemos aquí en diferentes cortes. Folículos pilosos, glándula sebácea. Aquí vemos otro folículo piloso cortado transversalmente con las capas que ya hemos mencionado. Y aquí lo vemos ya mucho mejor en corte longitudinal. Recuerden, tejido muscular liso, músculo erector del pelo. Entonces, como tejido muscular liso, como digamos como estructura, músculo erector del pelo. Y aquí los folículos pilosos. Y la glándula sebácea asociada a los folículos pilosos en esa unidad pilosebácea que ellos constituyen. Entonces, en esta lámina deben estudiar, como mencioné, las diferentes capas de los folículos pilosos y del pelo, deben identificar la glándula sebácea con los diferentes tipos celulares, deben identificar el músculo erector del pelo y ver la diferencia de esta piel con la lámina que vimos al inicio, que era piel gruesa, y esta es una piel delgada. Entonces, recuerden que es a nivel del cuero cabelludo. Entonces, vean esa diferencia y vean esos elementos. Entonces, esta práctica, a pesar que son pocas láminas, son grandes elementos de estructura que tienen que ver, porque la piel es un órgano muy importante para el desarrollo. Bueno, espero que hayan entendido bien el estudio de estas tres láminas de corte de piel. Recuerden que esta es la parte práctica. Pueden complementar con el atlas de histología, donde hay fotos muy bonitas, el atlas de Ross, el atlas de Genesis o cualquier otro atlas de histología que tengan disponible. Deben ya una vez que estudien la parte de la clase teórica y la parte práctica, siempre de recomendación revisar el programa, porque complementar cosas que a veces aquí no da tiempo de explicarlas, deben complementarlas con su libro y aprovechar la asesoría que se establezcan para aclarar las dudas. Entonces, con esto hemos iniciado la parte práctica del tercer bloque. Ya estamos en la fase final de la asignatura Anatomía Microscópica 1, o sea, iniciando la fase final, de la tercera etapa, o la tercera fase, el tercer bloque de la asignatura, que esperamos culminar con objetivos logrados y con satisfacción para todos. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que haya sido provechoso esta sesión de la práctica 8 de piel y fanera o anexo.